usted no puede decir, ni yo tampoco puedo decir, estoy en la iglesia, vivo la vida cristiana, pero estoy viviendo como alguien que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Imitemos a Dios. El pasaje está contrastando entonces una manera cristiana de andar, de vivir, con ese estilo de vida de aquellos que no le han entregado su vida a Cristo Jesús, que no han nacido de nuevo. Así que pueda que alguno de nosotros se sienta tentado a desanimarse, pensando que nunca podrá ser tan puro y santo como lo requiere el pasaje. Pero mis queridos hermanos, no hay que desanimarse en la vida cristiana. En vez de abordarlo como una intimidante lista de requisitos, no debiera ser una intimidante lista de requisitos. Oremos con el espíritu de acción de gracias, agradeciendo que Dios está trabajando en su corazón y en mi corazón. Digámosle a Dios: Señor, gracias porque tú estás trabajando en mi mente, en mi ser, en mi corazón. Gracias por la obra del Espíritu Santo en mi vida, porque usted y yo se lo permitimos. Entonces no es una lista larga de requisitos, más bien, mis queridos hermanos, es algo que el Espíritu Santo va a lograr en nosotros cuando nosotros se lo permitimos. ¿Cómo andar en el Espíritu Santo del Señor? ¿Cómo andar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo debemos de comportarnos si estamos viviendo en el Espíritu del Señor? Bueno, decía el versículo, siendo imitadores de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 1 y el versículo número 2. Leamos el pasaje nuevamente. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Les estaba comentando a un grupo de hermanos que cuando nosotros oramos por el Espíritu Santo, tenemos que hacernos un examen de corazón, un examen de conciencia. El Espíritu Santo no puede derramarse en su vida, ni en mi vida, si nosotros no andamos en amor. Algunas personas tal vez dirán, bueno, esa es una debilidad. Muy bien, un cristiano débil que habla sobre el amor de Dios, sobre el amor entre los unos a los otros. No, mis hermanos, es el requisito indispensable. Usted no puede orar por el Espíritu Santo, por la lluvia tardía del Espíritu Santo en su vida y en la iglesia. Si la iglesia no ama a Jesús de corazón, hacemos las cosas muchas veces como para llenar, para salir del paso, muy bien, porque alguien tiene que hacerlo, hay que hacerlo. No. Cuando su vida y mi vida está saturada del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo será derramado en su corazón y en mi corazón. Entonces yo diría que una de las necesidades de nosotros como iglesia es que estamos escasos en el amor de Jesús, en el amor celestial, de ese amor santo, puro, sagrado, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. De ese amor nos falta mucho, 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 aún todavía, mis queridos hermanos. Y no podríamos ser llenos del Espíritu Santo del Señor si no hay amor profundo por Jesús, por su linda causa, por su iglesia, si no hay amor puro y sincero para la familia, para los hermanos que nos rodean. Sed imitadores de Dios. ¿Cuál es la idea entonces? Es una idea simple. Debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y modelo. Y en el libro de Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Note lo que hace el amor de Dios en su vida y en mi vida. El amor a Dios, el amor por Jesús, el amor por la palabra, el amor por los mandamientos del Señor, el amor por la salvación, nos lleva a ¿qué cosa? A imitar a Dios y a vivir una vida santa y consagrada delante de Él. Entonces, note que el versículo no dice: piensa en Dios, adora a Dios, trabaja para Dios. Todo esto es bueno, claro que sí, pero debe ser el resultado de
¿De qué cosa? De que el amor de Dios abunde en su vida y en mi vida. Cuando el amor de Dios abunde en nosotros, mis queridos hermanos, wow, nosotros hacemos cualquier cosa por Jesús y por su verdad, cualquier cosa por la iglesia, cualquier cosa por el vecindario. Una iglesia llena del amor de Dios es una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios. Número 2, ¿cómo andar en el Espíritu Santo? No excuse el pecado, no excusando el pecado. Dice en el libro de Efesios 5, 3 y 5, dice la palabra. Abran sus Biblias, por favor. Efesios 5, 3 y 5. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Versículo 5. ¿Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios? Ni aun se nombre entre vosotros estos pecados, dice el apóstol San Pablo. Ni aun en broma. Note que el apóstol San Pablo está reprendiendo estos pecados, pero el apóstol San Pablo no se va a los detalles. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo sabe que si hablamos sobre los detalles de este pecado puede encender la pasión carnal en el ser humano. Ni aun se nombre entre vosotros, dice la palabra del Señor. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede vivir una señorita en pecado, en fornicación, cuando dice la palabra del Señor que ni aun se nombre entre vosotros? Y ahora, un joven viviendo en fornicación, cuando dice que ni aun se nombre, o una persona viviendo en adulterio, o una persona viviendo escondida y practicando un pecado de esta naturaleza, cuando dice la palabra, ni aun se nombre entre vosotros, dice la palabra, porque ya fuiste renacido en Cristo, ya eres santificado en Cristo, estás creciendo en la gracia, en el conocimiento, en el proceso, la santificación. Tú eres de Dios, le perteneces a Jesús, le pertenece al Espíritu Santo, eres una nueva criatura en el Señor. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, que es la necesidad de la iglesia hoy en día, número 1, imitemos a Dios, andemos en el amor puro y sagrado, no excusemos el pecado, mis queridos hermanos, no hay excusa. La cultura en los días del apóstol San Pablo, ya nosotros conocemos, ¿verdad? De dónde venía ese grupo de cristianos, del mundo, del pueblo, de la cultura de Éfeso. Allí se practicaba toda clase de pecado. Allí se practicaba toda clase de maldad. Esa era la cultura de ese mundo que no conocía a Dios, pero ese pueblo que había salido de las tinieblas a la luz admirable, debería entonces vivir y comportarse como persona rescatada por el sagrado evangelio, como persona que ya tenían el amor de Dios puro y sagrado en su corazón, como personas que imitaban a Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el paso número 3, o el punto número 3, para ser lleno del Espíritu Santo, cuida tu lenguaje. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 4 y 6, dice: tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tampoco digáis palabras deshonestas. Cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestras frases, cuidado con lo que nosotros decimos. Cuando se tomó un voto de junta, de iglesia, cuidado. Cuando termina la junta, ¿qué es lo que se comenta? Cuidado con las palabras deshonestas en casa, en la familia, en el trabajo. Pablo incluyó la avaricia y las palabras deshonestas en esta lista debido a su cercanía con el pecado sexual. Claro que sí, una palabra deshonesta lo puede llevar a usted a una situación comprometedora, lo puede llevar a usted lejos de Dios. Es por eso que el apóstol San Pablo incluye aún que nuestra conversación tiene que ser consagrada al Señor. Palabra deshonesta, el cual es la facilidad de cambiar las palabras a doble sentido. Muchas personas hoy en día se gozan en eso, en utilizar frases con doble sentido y se burlan, hay carcajadas, hay situaciones que no conviene a santo, como dice la palabra.
El deseo de tener algo que no nos pertenece y el hablar deshonestamente ha conducido a muchas personas al pecado sexual. El punto número 4. Y le gusta expresarse con su cuerpo. Bueno, y seguimos el lanzamiento, tiene lo que está sonando de esta semana. Usted se acuerda de Andy Rivera, un hombre que le ha costado la música urbana, que ha cantado al lado de Zion. Y bueno. El punto número 4, siendo ejemplo para el mundo. ¿Cuál es su mundo, hermano? ¿Cuál es su mundo? Su vecindario, su familia, sus parientes, su lugar de trabajo, su lugar de estudio. Ese es su mundo. Siendo ejemplo para el mundo, dice la palabra del Señor. ¡Wow! Siendo ejemplo para el mundo. Eso quiere decir que cada día debemos de pedir a Dios mucha sabiduría. Cada día debemos de pedir a Dios la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser ejemplo para el mundo, las personas que nos rodean, el vecindario, la familia, los parientes, los amigos, en el trabajo? ¿Cómo podemos ser ejemplo? Teniendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Efesios 5, 7 al 12, dice la palabra del Señor. Efesios 5, 7 al 12. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. Ya ahora usted es un ejemplo para el mundo. Antes no lo era. Ahora sí es un ejemplo para el mundo. Pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo usted puede reprender las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cómo? A través de su testimonio. ¿Cómo usted puede reprender las obras infructuosas de las tinieblas? A través de su testimonio. Usted puede reprender lo que a Dios no le agrada, a través de su presencia, a través de su comportamiento, a través de su estilo de vida. No necesariamente tenemos que decir, yo soy adventista el séptimo día, no. Por eso que la vida cristiana, mis hermanos, es un estilo de vida para la gloria de nuestro Dios. Sigue diciendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice la palabra. No seáis pues partícipe con ellos. ¿Qué significa? Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas por hábitos de fornicación, inmundicia o avaricia. Son personas que han nacido a una vida nueva en Cristo Jesús, porque aún las palabras, el comportamiento, todo debe dar testimonio de que hay algo diferente en su vida, hay un poder que habita en su vida, en su mente, en su corazón. Los verdaderos cristianos no son copartícipes con los que no lo son en sus pecados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ya no vamos a ser amigos? ¿Ya no vamos a mostrar amistad? Claro que sí, usted puede ser amigo, mostrar amistad, pero con un propósito. El propósito es que usted pueda y yo pueda influir en los demás para que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué terrible, qué triste es que el joven que se dice ser cristiano, que se dice que imita a Cristo, que se dice que anda en ese amor puro y sagrado, qué triste es cuando ese joven adventista, en vez de atraer a otros jóvenes para Cristo Jesús, él se está apartando del Señor. A él se lo están llevando. Y llega el momento cuando, oye, ¿qué le pasó a fulano de tal? No está con nosotros, no se conecta a los cultos. Entonces aparece el padre, la madre, oren por mi hijo. No estudia la Biblia, no estudia su cartilla, no canta, no quiere participar con nosotros en el culto. No le vemos ningún interés por las cosas espirituales.
Usted y yo tenemos que ser ejemplo para el mundo, porque fuimos llamados, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Ya no estamos en Éfeso, ahora pertenecemos a una cultura diferente, que aunque estemos en el mundo, no somos parte del mundo, dice la palabra del Señor. Los verdaderos cristianos no son copartícipes con aquellos que no lo son en sus pecados. Sí, podemos ser amigos, muy bien, pero no amigos del pecado que las personas hacen. No sé si me estoy dando a entender con el mensaje de esta mañana. Estamos leyendo la palabra del Señor. ¿Tú influyes para vida eterna o las personas están influyendo en ti, mi querido hermano? El tiempo se está terminando. Cristo viene muy pronto por segunda vez a esta tierra. Muy pronto se dirán las palabras. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Y el que es pecador, inmundo, ensúciese y quédese sucio. Porque se habrán entonces dictado las palabras, hecho está. Oh, mis queridos hermanos, cuán importante es andar en el Espíritu Santo, imitando a nuestro Señor Jesucristo. No excusándonos para el pecado, no, jamás. Cuidando nuestro lenguaje, siendo ejemplo para el mundo que nos rodea. Somos diferentes. Número 5, despertando del sueño espiritual. En el libro de Efesios 5, 13 y 14 dice la palabra, linda la palabra del Señor. La palabra de Dios es acrisolada, dice el salmista. El libro de Efesios 5, 13 y 14. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Ese tú puede ser yo también, mi persona. Usted sabe, usted se conoce, Dios lo conoce a usted, usted se conoce. Despiértate tú que duermes. Un cristiano puede estar dormido y no saberlo, que está dormido espiritualmente. Es por eso era la parábola de la moneda perdida. ¿Dónde estaba perdida la moneda? En la casa. ¿Qué significa la moneda perdida en casa? De personas que están perdidas dentro de casa, rodeado de Biblia, rodeado de himnarios, rodeado de espíritu poesía, rodeado de himnos, rodeado de tantas enseñanzas, pero perdido en casa, perdido en la iglesia, y aún posiblemente siendo un dirigente de iglesia, siendo un joven, siendo una señorita adventista, pero perdido dentro de la iglesia, perdido dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, el ser miembro de una iglesia, eso no significa que ya estamos listos para el cielo. Ya vamos a ver qué dice la cita. Es la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. Un cristiano, mis hermanos, dormido es peligroso para la vida del mismo. Un cristiano dormido es peligroso aún para la misma iglesia. Qué terrible esto. Pastor, qué dura esas palabras. Ya lo vamos a ver, porque no soy yo quien habla, es el Espíritu Santo. Un cristiano dormido es peligroso para su propia vida como también para la vida de la iglesia. Servicio Cristiano en la página 49 dice, cuando estudio las escrituras me alarmo ante la condición del Israel de Dios en estos últimos días. ¿Cuál es el Israel de Dios en estos últimos días? La iglesia. ¿Y cuál iglesia? Adventista del séptimo día. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Me alarmo ante la condición de Israel cuando estudio la Biblia. Se los exhorta a huir de la idolatría. Hay que huir de la idolatría. Cuidado con las redes sociales, es un ídolo para ti. Estás pasando mucho tiempo en WhatsApp, estás pasando mucho tiempo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Si estás escuchando sermones, gloria al Señor. Si estás estudiando la Biblia, gloria al Señor. Si estás aprendiendo, si eso te está enriqueciendo espiritualmente, gloria al Señor. Si no te está enriqueciendo espiritualmente, más bien te está alejando del Señor y es un ídolo. Es por eso que la sierva del Señor, el Espíritu Santo,
por medio de la sierva del Señor, dice, hay que huir de la idolatría. Los ídolos del siglo XXI son muy diferentes a los ídolos en los tiempos del apóstol San Pablo y en los tiempos de Moisés y en los tiempos de los profetas. Allá habían ídolos de piedra, allá habían ídolos de oro, de plata, pero los ídolos hoy en día, mis queridos hermanos, creo que son más peligrosos aún todavía y más influyentes. Temo que estén dormidos, sigue diciendo la cita, y tan conforme con el mundo que será difícil distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha, la que separa a los cristianos del mundo. ¿Qué está diciendo la cita? Que muchos se están alejando de Cristo. Muchos se están alejando más y más de nuestro Señor Jesucristo. Esa distancia entre Cristo y el creyente se está ampliando. Y esa distancia entre el creyente y el mundo se está acercando. Ojo, mis queridos hermanos, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sigue diciendo otra cita, Servicio Cristiano, página 56. Hay muchos frente cuyos nombres se encontrarán escritos en los libros del cielo lo siguiente: no son productores, sino consumidores. Note que frente a esos nombres que están escritos en los libros del cielo se encontrarán esas frases, no son productores, sino consumidores. ¡Wow! ¿Qué eres, mi querido hermano, joven, señorita, niño, anciano, dirigente de iglesia? ¿Eres un productor o eres un consumidor? Muchos están consumiendo los talentos que Dios ha dado, los dones, las capacidades que Dios ha dado. Se lo están consumiendo en otras cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo espiritual y el crecimiento de la obra del Señor. Muchos están consumiendo, mis hermanos, los recursos que son de Dios. Pobre de ti, mi querido hermano, si te estás consumiendo los recursos que son de Dios. Estás perdido. Sí, pastor, sí. Lea la Biblia y lea el Espíritu de Profecía. Lo que dice la sierva del Señor, de aquellos que se consumen los recursos que son de Dios. Ella dice, apresuraos a estar a cuenta con el Señor porque el tiempo de gracia se está acabando. Y si no te pones a cuenta con el Señor, quedarás fuera de la misericordia divina. ¿Por qué? Porque una persona que se consume los recursos en tiempo, en capacidad, en talento, es una persona que no ama a Dios, aunque está en la iglesia, no ama a Dios. Esa persona tiene que ser sincera consigo mismo, tiene que ser sincera con Dios y decirse, oye, yo estoy dormido, ¿alguien me ayuda a despertarme, por favor? Hermano, esto es serio, esto es serio. ¿Eres un productor o eres un consumidor? Caiga de rodillas hoy en día, mi querido hermano, hoy mismo, hoy sábado. Si usted, mi querido hermano, está dormido, no es un productor, sino un consumidor de lo que Dios le ha dado a usted, usted tiene que caer de rodillas antes que sea demasiado tarde. Bendito Dios. Dios es tan misericordioso, Dios tan perdonador, Dios es tan fiel, Dios es tan amoroso con nosotros. Y a pesar de que muchas veces le hemos fallado al Señor en muchas cosas y seguimos intentando fallándole al Señor, mis queridos hermanos, todavía Dios extiende su manto de misericordia, su brazo de amor y misericordia. Porque Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que yo me pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Muchas veces aplicamos ese pasaje, mis queridos hermanos, a aquellos que están alejados de Dios, que no son adventistas. Que el Señor no ha venido todavía, que el Señor no retrasa su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y lo aplicamos a aquel que no es adventista. Pero ese pasaje es para la iglesia. El apóstol Pedro le está enseñando a la iglesia, le está predicando a la iglesia, y nos predica a nosotros hoy en día, mis queridos hermanos. Despertemos en el nombre poderoso de nuestro Señor.
Muchos de los que llevan el nombre de Cristo oscurecen su gloria, velan su belleza, lo privan de su honor. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero no están bajo el dominio de Cristo. Miren, mis hermanos, qué clarito. Note que no es el mensaje del pastor Roger, es el mensaje del Espíritu Santo. Muchos tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia, pero esas personas, muchos de ellos, no están bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. No tienen el amor de Jesús en sus corazones, no tienen al Espíritu Santo en su vida. Son consumidores nada más, pero no productores en la obra del Señor. Qué triste, mis queridos hermanos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. No hacen caso de sus instrucciones, sigue diciendo la cita, no hacen caso de sus instrucciones. Y así hay muchos adventistas del séptimo día, miembros de la iglesia. No hacen caso a las instrucciones de Dios, no hacen caso a las instrucciones de la iglesia, no hacen caso a las normas de la iglesia, no cumplen con su obra. Esos son peligrosos para la iglesia, dice la sierva del Señor. Y aquí que están bajo el dominio del diablo, del enemigo, no están haciendo un bien positivo a la iglesia, por lo tanto están haciendo un daño incalculable en la obra del Señor. Pero Dios ama a esas personas aún todavía. Dios extiende su misericordia aún todavía a esas personas. Qué amoroso es Dios, mis queridos hermanos. Ojalá que haya cambio en su vida y en mi vida al leer toda esta cita, mis hermanos, de la Biblia y del espíritu de profecía. La iglesia, mis hermanos, necesita volver a Cristo, necesitamos todos acercarnos a Cristo. Todos acercarnos a Cristo. Cuando preparaba, mis hermanos, este mensaje, lo hacía con mucha oración y me lo predicaba para mí mismo. Y me está ayudando para mejorar mi vida espiritual, mi relación con el Señor. Ojalá también que el Espíritu Santo toque tu corazón. ¿Estás viviendo en fornicación? Abandona ese pecado antes que sea demasiado tarde. ¿Estás viviendo en adulterio? Abandona ese pecado. ¿Eres avariciento y egoísta? Abandona ese pecado. Todo está escrito en el libro de Efesios capítulo 5. ¿Estás dormido? Despiértate, mi querido hermano, porque así dormido tú no puedes entrar a la patria celestial. Dios todavía extiende su misericordia para contigo y para mi vida. Aprovechemos ese tiempo que Dios nos da, que Dios nos regala. Servicio Cristiano, página 102. Por todas partes la maldad aumenta. Tenemos solo un corto tiempo para trabajar. Despertémonos del sueño espiritual y consagremos todo lo que tenemos y somos al Señor. Note, mis hermanos, yo me gozo con esta cita. Ay, Señor, ¿a cuántos hermanos adventistas del séptimo día le cuesta consagrar un poquito de tiempo al Señor por la mañana, por la tarde, el sábado? Muchos seguramente se están levantando en este momento, mis hermanos adventistas del séptimo día, levantándose apenas a esta hora. ¡Guau! Despertémonos del sueño espiritual y consagremos todo lo que tenemos y somos al Señor. No es solamente un 10%, hermano. Me da pena, dice la sierva del Señor. Me da pena, dice la sierva del Señor. Es todo. Consagre su casa al Señor, consagre su carro al Señor, consagre su finca al Señor, consagre sus recursos al Señor. No es solamente una décima parte, no. Claro, por supuesto, Dios pide una décima parte y ofrendas voluntarias. El diezmo significa nuestra obediencia a Dios, las ofrendas significan nuestro agradecimiento a Dios. Cuando los hermanos me llaman a, pastor, venga, aquí hay un sobre, y yo miro ese sobre, solamente diezmo y nada de ofrenda, ni un solo 5. Yo digo, wow, ¿dónde está el agradecimiento de este hermano a Dios? ¿Dónde está el agradecimiento a Dios
por su cuidado, su amor, su misericordia, su bondad, la compañía de los santos ángeles, por el aire que respiramos, por el agua que tomamos, por la vestimenta que usamos, por el calzado, por la compañía de los santos ángeles. ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? Como decía el pastor Alejandro Bullón, el diezmo es como un vaso de agua fría que calma la sed. La ofrenda es como una limonada bien preparada para el pobre sediento. Yo tenía un carrito, un Mitsubishi blanco. Lo usé 7 años y era de segunda. Lo usé 7 años. Nunca me dio un solo problema. 7 años. Y mi distrito era las 2 provincias centrales, toda la provincia de Herrera y toda la provincia de Los Santos. 2 provincias, mi distrito. 7 años, para arriba y para abajo. Todos los días, recorriendo cientos y cientos y cientos de kilómetros semanalmente. Nunca me dio un solo problema. Llegó el pastor Jonathan, andaba buscando un carrito y le dije, si usted quiere, yo le vendo el mío. Aquí está, Mitsubishi. Que sí, que no, que sí, que no. Se animó. Y ahora me dice, no me arrepiento de haberle comprado su carrito, pastor. Ha ido a El Salvador a ver a sus padres, ha venido. Está en el distrito de Río Sereno, el distrito de Río Sereno. ¿Por qué? Porque ese vehículo fue consagrado al Señor. Cuando usted consagra las cosas a Dios de todo corazón, ahí va la bendición del Señor, mis queridos hermanos. Por eso que dice la cita, no es mi cita, es la cita de Dios. Despertémonos del sueño espiritual y consagremos todo lo que tenemos y somos al Señor. Todo lo que tenemos y somos al Señor. Mis queridos hermanos, como pueblo de Dios, a veces compramos cosas que son vanidad, cosas que no deberíamos tener en casa. Me decía una hermana que está viajando a los Estados Unidos porque sus hijas están en los Estados Unidos y ella está acá, solita acá, en Chiriquí. Y las hijas le dicen, mamá, pero venda eso allá, véngase con nosotros acá en los Estados Unidos. Véngase, usted está solita allí, se cae usted allí en casa solita, ¿quién la va a levantar? Véngase. Entonces dice la hermana, comencé ya, pastor, a vender algunas cosas. Y en verdad, pastor, que uno compra cosas que ni las usa uno. ¿Qué dice la sierva del Señor sobre eso? Que eso es pecado. Comprar cosas vanidosas, ¿para qué sirve? Yo le digo a mi esposa, entre menos cosas yo tengo, mejor para mí. Mejor, entre menos cosas yo tenga, mejor todavía. Un par de platos, un par de cucharas, unos mueblecitos, y si hay un cambio, mis hermanos, donde tenga que ir a trabajar a otro lugar, agarro mis cositas y me voy. El tiempo se acaba, mis queridos hermanos. Muchas de esas cosas que usted tiene que ni usa, ropa, zapatos, cuadros, venda todo eso, inviértalo en la obra del Señor. El tiempo se acaba, mis queridos hermanos. Si el tiempo de gracia se cerrara en este momento, ¿dónde quedarían esas cosas? Despertad, hermanos y hermanas, no continuéis durmiendo. Dios llama a todos a impartir la luz del cielo a los demás. Despertaos, hermanos, por causa de vuestra propia alma. Despertaos. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Mire, mi hermano. Mire lo que dice. Ángeles malos nos siguen en todo momento. ¿Y cómo cómo yo puedo entonces levantarme y no dedicar un tiempo para consagrarme al Señor, para buscar la santidad, para ser bautizado por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo no dedicar un tiempo para mi Dios, para ver su rostro por medio de la fe y buscar la salvación y salir deprisa al trabajo, a la universidad, etcétera, a los quehaceres? Malos ángeles te siguen. No puedes vencer las tentaciones cuando no te has consagrado al Señor, cuando el amor de Jesús no habita en tu corazón. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, que el amor de Cristo no habita en ese miembro de iglesia, aunque su nombre está en la iglesia.
No habita el amor de Jesús cuando no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para el Señor. Los talentos no son consagrados al Señor, las cosas no son consagradas a Dios. Cuando no buscamos la santidad del Señor, no habita el amor de Dios en nuestras vidas. Pero ahí está Dios, en su infinita misericordia y bondad, llamándonos, y nos dice a nuestro oído, amorosamente, despierta, despierta, despertaos. Jóvenes, señoritas, niños, hermanos. Servicio Cristiano, página 103. Dios invita a todos, tanto a predicadores como pastores, como a laicos, a que se despierten. Este estupor mortal viene del diablo. Ay, ay, ay. Ese estupor mortal viene ¿de dónde? ¿De quién, mis hermanos? De Satanás. No tengo deseo de leer la Biblia, no tengo deseo de orar, no tengo deseo de cantar, no tengo deseo de hacer la obra misionera, no tengo deseo de buscar las cosas del Señor. Es un estupor que viene del diablo. Pero Jesús es más poderoso que ese enemigo. Pero usted tiene que dejarse alcanzar por el brazo poderoso de Jesús. Usted tiene que hacer su parte también. ¿Cuál es su parte? Rinda todo su ser a Cristo Jesús y dígale al Señor, Señor, estoy dormido. Estoy dormido, Señor. Ayúdame a despertar. Porque así como voy, estoy perdido para siempre. Dios te ama, querido hermano. Dios te quiere, Dios te ama. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Satanás y sus ángeles saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tiene seguro, porque su destrucción es cierta. Mire lo que sabe Satanás. Satanás sabe muy bien que el tiempo que él tiene ya es un tiempo contado. Él ya está perdido, él lo sabe muy bien. Pero él no quiere perderse solo, él quiere llevarse al niño, al adolescente, al joven, a papá, a mamá. Él quiere llevarse a muchas personas. Y si el pueblo de Dios remanente, mire, ¿cómo lo dice la sierva del Señor? El Espíritu Santo por medio de la sierva del Señor. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? ¿Quiere decir que el pueblo remanente de Dios está dormido? Sí, es lo que dice la cita. Ojalá que no seamos ni usted ni mi persona. Y en la página 107, Servicio Cristiano dice, se necesitan misioneros de corazón, misioneros de corazón, misioneros que tengan el amor de Dios en su corazón, que sean llenos del Espíritu Santo cada día, que estén preocupados por las almas, que estén orando por las almas, que estén orando los unos por los otros, que están preocupados por la unidad de la iglesia, por la feligresía, que están preocupados por aquel que fue de la iglesia y ya no está con nosotros en la iglesia. Se necesitan misioneros de corazón. Todo el que nace en el reino de Dios y no nace siendo un misionero, está perdido. Todo el que nace en el reino de Dios nace siendo misionero. Punto número 6. Aproveche bien el tiempo. Esto significa andar en el Espíritu Santo, aprovechando bien el tiempo. ¿Pero qué significa esto de aprovechar bien el tiempo? Debe de vigilar las oportunidades como un hombre de negocio. Un hombre de negocio vigila las oportunidades para invertir y sacar buena ganancia. ¿Cuál es la ganancia nuestra? ¿En qué debemos de invertir? Invirtiendo, aprovechando bien el tiempo. ¿Pero para qué? Muy bien, en primer lugar, en tu comunión con el Señor, en tu encuentro con el Señor cada día, en tu vida devocional, buscando la santificación, buscando la consagración y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como decíamos al principio de Primera de Pedro capítulo 5. Eso es aprovechar bien el tiempo y las oportunidades que Dios da para alcanzar a ese joven que no conoce a Cristo, a ese adolescente, a ese niño, a ese padre, a esa madre, a esa familia completa, aprovechando bien el tiempo para yo aprender, para leer, para buscar ayuda de cómo podemos alcanzar a las familias que se están perdiendo en el fango del pecado. Eso es aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, mis queridos hermanos. Los días son malos. En cierta ocasión, en los Estados Unidos, un muchacho de 15 años apuñaló a otro chiquillo, jovencito,
así que fueron llevados a la corte. Seguramente ya ustedes leyeron la historia. Y entonces, pues, le pusieron una fianza muy grande al joven asesino. Y los amigos, los compinches, se quejaron por la fianza tan grande que le habían puesto al asesino. ¿Cuál sería un castigo apropiado para un asesino? Preguntó alguien a estos muchachos malandrines. Así que otra amiga dentro de ese grupo malvado dijo, pero ¿cuál es el problema? Si todos los días están muriendo las personas. Ay, querido hermano, los días son malos. Los días son malos. Las familias se están deteriorando, las familias se están separando, los jóvenes están cayendo en promiscuidad, en las drogas, en el cigarro. Hay mucho por hacer, mis queridos hermanos. Los días son malos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Aprovechar bien el tiempo para ver cómo alcanzamos a esas personas. Qué linda campaña en esta semana. Viene la otra campaña con el abuelito Jim. Y ojalá, mis queridos hermanos, por lo mínimo, una campaña al mes, mis queridos hermanos, porque los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo para alcanzar a las personas, mis queridos hermanos, que están perdiéndose en el fango del pecado. Y si usted, mis queridos hermanos, no se sube al tren misionero, usted quedará perdido para siempre, mi hermano. Yo no sé, a veces yo me pregunto, ¿cómo pueden haber hermanos de la iglesia en contra de que la emisora pase campañas, que pase conferencias bíblicas, que no apoyan los programas, que no se unen, no se conectan? Entonces, ¿cuál es el propósito suyo de estar en la iglesia? Es mi pregunta. ¿Qué usted espera entonces de Dios? Es la pregunta. Usted entonces está perdido juntamente con aquellos que están fuera, que nunca han entrado a la iglesia. Aproveche bien el tiempo, despierte, tenga un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Muchos adventistas han dejado de tener un encuentro personal con el Dios del cielo. ¡Qué triste! Y como dice la sierva del Señor, ya lo leímos en la cita, son un estorbo para la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Valga la redundancia, siendo lleno del Espíritu. Efesios 5, 18 y 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Abra su Biblia, ya estamos terminando, dice la palabra de Dios. Efesios 5, 18 y 19. Dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien sed lleno del Espíritu, ante bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué preciosa es la palabra del Señor, acrisolada es la palabra del Señor, recta, justa es la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Algunos están embriagados no con el vino, la cerveza, ni el licor, embriagados con el vino de las redes sociales, con el vino del Facebook, con el vino. Hay muchas clases de vino. Muchas clases de vino. ¿Cuál es tu vino? El vino de la fornicación, el vino del adulterio, el vino de la pornografía, el vino. Hay muchas clases de vino que practican muchos adventistas el séptimo día hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Abandonar todo ese vino podrido, pecaminoso, mortal, maléfico, y ser lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que habla entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que canta, que alaba a Dios. Es un corazón que está enamorado de nuestro Señor Jesucristo. Preciosa palabra del Señor, mis queridos hermanos. Ahora bien, atención con esta explicación. ¿Qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino? Mis queridos hermanos, se trata de algo más que deseable, es indispensable, es obligatorio. Así
mismo como estamos dispuestos a obedecer la primera orden, no os embriaguéis con vino o con bebidas alcohólicas, también estamos sometidos bajo la autoridad del cielo, bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Padre, a obedecer la segunda orden, ser lleno del Espíritu Santo. Atención, mis hermanos, tanto es pecado la desobediencia de la primera orden, como también es pecado si desobedecemos la segunda orden, el no estar lleno del Espíritu. Que el Señor tenga piedad de nosotros, porque así como el ebrio denota tanta desobediencia al consumir bebidas embriagantes, también nosotros los adventistas del séptimo día estaríamos en abierta desobediencia si no estamos buscando cada día la llenura del Espíritu Santo. Estamos también en pecado. Terrible. Hechos de los Apóstoles, página 43. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia del Espíritu con su poder vivificante y santificador. ¿Cómo debe hacerse esto? Todos los días, mañana tras mañana, los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes, todos los días, mañana tras mañana. Hermana Margarita, creo que está por ahí, me parece que la vi. Doctor, me parece que lo mire por ahí. Jóvenes, es mañana tras mañana. Cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan, ¿quiénes son? Los predicadores, los pastores, los colportores solamente. No, si usted es un heraldo del Evangelio también. Usted, dama que me está escuchando, varón del Señor, usted es un heraldo del Evangelio. Todas las mañanas usted tiene que reclamar por la promesa del Espíritu Santo del Señor en su vida. Entonces tenemos ese poder vivificante y santificador. Qué linda la palabra del Señor. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Oh, yo le digo a mi Señor, Señor, capacítame. Yo quiero tener más de tu Santo Espíritu. Yo quiero ganar más alma para el reino del Señor. Señor, que el Espíritu Santo llene a cada corazón, a cada anciano de iglesia, a cada miembro de junta de iglesia, a mis 7 iglesias del distrito. Todos los días, en la madrugada, me levanto para interceder por el pueblo del Señor. En primer lugar, por mí mismo, porque yo soy el más necesitado de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que necesitamos, mis hermanos. Ser lleno del Espíritu significa que todo el ser está bajo el control de Dios. Nadie puede ser lleno de forma definitiva, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros los seres humanos, sí hay nuevas alturas que alcanzar todos los días. Si abrís la puerta del corazón, Jesús llenará el vacío con el don de su Espíritu. Mira qué linda esa cita. Deberíamos repartirlo todo en casa. Si abrís la puerta del corazón, Jesús llenará el vacío. El vacío. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes como que algo falta en su vida? ¿Te sientes así? La ausencia del Espíritu de Dios. Dios quiere llenar ese corazón. Cuán importante es ser lleno del Espíritu día a día. El Espíritu de Dios se está apartando de muchos de su pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos y algunos nunca volverán. Continuarán tropezando hasta su ruina. Miren lo que pasa. Miren lo que sucede, mis hermanos. Cuando dejamos de percibir y cuando dejamos de recibir el poder celestial, el Espíritu Santo en nuestra vida, comenzamos a entrar en senderos oscuros, en senderos secretos, en senderos dominados por el enemigo, por el diablo. Y muchas de esas personas se irán tan lejos que ya no volverán a los caminos de Dios, porque dejaron de orar, de cantar, dejaron de percibir la voz del Señor, dejaron de tener ese encuentro con el Señor, dejaron de recibir el amor de Dios en sus corazones. Es que todo depende de allí. ¿Cuánto amas a Cristo, hermano? ¿Cuánto amas a Jesús?
continuarán este tipo de personas tropezando hasta su ruina eterna, mis hermanos. Y si la iglesia no está orando por ellos, y si la familia no está orando por ese miembro de la familia que se está yendo tan lejos, muchos de ellos ya no volverán. Como sí, muchos volverán. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando por ellos, porque todavía, mis hermanos, hacen caso a la voz del Espíritu Santo. ¿En dónde te encuentras? Es la pregunta. Cuidado, atención con esas citas. Sí, mis apreciados hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu por amor a nuestra salvación, para que Dios nos dé poder para su servicio. Yo sé que la iglesia Rocío quiere poder para el servicio a Dios. Yo sé que la iglesia Rocío quiere ser llena del Espíritu Santo, cada familia, cada individuo, cada pequeño, cada grande. Yo sé que el Espíritu Santo te habló en esta mañana. Por algo seguramente me tomaste en cuenta, hermano, porque no es mi mensaje. Efesios 5 y lo que dice el espíritu de profecía. Me he centrado en eso solamente cuando preparaba este mensaje. Mejor dicho, antes de prepararlo, Señor, ¿qué mensaje predico? ¿Qué mensaje predico, Señor? Ayúdame. Y caminaba de aquí para allá. Señor, dame un mensaje. Y de repente, Efesios 5. No os embriaguéis con vino, más bien sed lleno del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder para que la palabra, que es fuego, pueda arder en las almas de cada uno de nosotros. Señor, que arda la palabra en nosotros, que como el martillo que quebranta la piedra pueda quebrantar los corazones endurecidos de los adventistas del séptimo día en primer lugar, y después de los hombres que no han conocido a Cristo Jesús. ¿Cómo la iglesia puede estar orando por la comunidad? Que Dios toque y suavice los corazones de los habitantes de la comunidad, cuando ni siquiera le hemos pedido al Señor que suavice y que quebrante el pecado que hay en nuestro ser, y que el fuego de la palabra consuma la escoria del pecado. ¿Cómo podemos estar orando, mis hermanos, que la espada penetre en el corazón de los no creyentes cuando no ha penetrado en mi propia alma? Concluyo. ¿Cómo podemos tener la certeza de que andamos en el Espíritu? ¿Cómo? ¿Cuál es la certeza? Siendo imitadores de Dios en todo. Pero aquí se me pasó por alto esa frasecita. Siendo imitadores de Dios en todo, andando en el amor puro, andando en el amor como Cristo nos amó. Ahí está la clave, mi querido hermano. ¿Cuánto amas tú a Jesús? Muchos dejaron de amar a Jesús ya. Son miembros de iglesia nada más, pero no tienen el amor de Jesús en sus corazones. Ya no lo tienen. Tienen que caer arrepentidos, contritos y humillados para que Dios los bautice con su amor una vez más. No excusando el pecado. Ay, pastor, que me fui a vivir con fulano de tal porque ya no aguantaba a mis padres y estamos en fornicación. No. No hay excusa para el pecado. No hay excusa para el pecado. Usted dejó de orar, usted dejó de recibir el amor de Jesús en su corazón, usted ya no está pidiendo por el poder del Espíritu Santo, usted no está andando los caminos del Señor porque se descuidó en su relación con el Señor. Usted tiene que ser sincero y franco con el Señor. No excuse el pecado. Cuide su lenguaje. De la abundancia el corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. Cuide su lenguaje, invite al Espíritu Santo que entre en su vida y santifique, que con ese carbón encendido toque, el Espíritu Santo toque sus labios y va a ver cómo va usted a cambiar para la gloria del Señor, siendo ejemplo para los demás, despertando del sueño espiritual. Ya hablamos ampliamente sobre esto, despertar del sueño espiritual, porque un cristiano, un adventista dormido es peligroso para su propia alma y es peligroso para la iglesia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¿para qué? Para ganar a esa alma que hay que ganar, el vecino, el amigo, al compañero, al familiar, al pariente, aprovechando bien el tiempo y siendo lleno del Espíritu día tras día, mañana tras mañana, recibiendo un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Tu bautismo del Espíritu Santo ayer ya no te sirve para nada en el día de hoy.
Es un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Pero claro, cuando pedimos por un nuevo bautismo del Espíritu Santo, le estamos diciendo al Señor, Señor, saca todo lo malo que hay en mi vida, todo lo malo. Y ese vacío que queda al salir todo lo malo, entonces es llenado por el Espíritu Santo, es ocupado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por toda esta obra que estás haciendo en mi corazón. Gloria al Señor. Diga eso usted, dígaselo a usted mismo. Gracias, oh Dios, por toda esta obra que estás haciendo en mi corazón. Que Dios bendiga a la iglesia del Rocío. Que Dios bendiga a cada pequeño, a cada joven, adolescente, a cada adulto. Seamos llenos del Espíritu Santo, que haya un despertar en la iglesia del Rocío, que haya nuevas energías en la iglesia del Rocío, que la iglesia se una más en oración, consagración y trabajo misionero para la gloria del Señor, y que el amor de Dios abunde en su corazón. Bendiciones. Seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, Pastor Roger, por este gran tema, ese gran mensaje de llamado de Dios para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, le siga utilizando, y gracias también a nuestros amigos de diferentes partes del mundo, de diferentes iglesias que estuvieron hoy con nosotros. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor.